Padre, Señor, ten misericordia de nosotros. Susténtanos porque tú eres nuestro sustento, Señor. Señor, no tengas en cuenta lo que somos nosotros fuera de ti. Antes bien, ten en cuenta lo que es tu Hijo en nosotros, Señor. Nos presentamos en Cristo, Señor, porque Cristo somos escuchados y recibidos y aceptados, Señor. No nos presentamos en nosotros, nos presentamos en Cristo. Señor, tomamos de tu Espíritu, tomamos de tu obra preciosa en el corazón de tu casa, Señor. Por favor, Señor, estamos delante de ti, Señor, con temor y reverencia, juntos, Señor, buscándote. Oramos para que no distorsionemos el testimonio de tu palabra. Guárdala, Señor, limpia y pura, como han orado los hermanos. Señor, abre tu palabra en nuestro corazón, Señor. Por favor, ayúdanos. Te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Hermanos, que la gracia y la paz de nuestro amado Dios y de nuestro Señor Jesucristo siga abundando en el corazón de la iglesia. Hace un momento cantábamos una alabanza donde decíamos que no podíamos dejar de decir lo que habíamos visto y oído. Y eso es en relación con la vida de nuestro Señor Jesucristo que se ha manifestado en nuestros corazones. Cuando Dios crea al hombre, todos conocemos que lo crea con ciertas partes, y me llama mucho la atención que Dios crea al hombre con algo que se llama el espíritu. Era la manera en que Dios iba a relacionarse íntimamente con el hombre al tener un espíritu, que era el sentir de Dios en relación con Adán. Si Adán hubiese comido del árbol de la vida, hubiera tenido un relacionamiento interior con Dios en la vida espiritual. Pero conocemos lo que ha sucedido. Dios quería darnos ese espíritu para comunicarnos las cosas propias de Dios a nuestro espíritu. Cayó el hombre, pero de todas maneras el Espíritu Santo, a través de los tiempos y edades, seguía haciendo el trabajo de comunicarle a los hombres quién era el Dios que creó los cielos y la tierra, y de una manera muy velada, la relación del verbo, por causa de que el entorno del Antiguo Testamento era uno. ¿Cuál? Mostrarle a Israel y a las demás naciones que existía un único Dios. ¿Por qué? Porque Dios se enfrentó muchas veces con los israelitas por politeístas. Y entonces el énfasis, cuando tú ves los profetas, Isaías, Jeremías, muchos de ellos enfatizaban que había un único Dios. Por eso entonces el énfasis en el Antiguo Testamento no fue tanto la manifestación del verbo. Pero cuando se manifiesta el Hijo de Dios, entonces ya claramente se revela cómo es el ser de Dios. Que en el ser de Dios es un ser único con naturaleza y esencia divina, en el cual hay una subsistencia de tres hipóstasis o tres personas racionales, cada una es Dios y se identifica como un yo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo desde antiguo empezó a dar testimonio acerca de la obra que Dios iba a hacer a través de nuestro Señor Jesucristo. Después de la muerte del Hijo de Dios, de su resurrección y de su ascensión, entonces ahora se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Cuál? Que en la simiente de Abraham todas las naciones de la tierra iban a ser ¿qué? Bendecidas o benditas. ¿Y cómo iba a llegar esa bendición? Cuando las personas de la tierra creyesen que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y en ese momento ¿qué iba a suceder? Iba a venir el Espíritu Santo y se iba a cumplir en todo lo que Dios le prometió a Abraham, que las naciones de la tierra iban a ser benditas en la simiente que es el Hijo de Dios. Entonces, vamos a leer un texto acá en Juan 15, hablando acerca de este aspecto del testimonio del Espíritu Santo. Juan 15, versículo 26. Juan 13, Juan 14, Juan 15, Juan 16, Juan 17, todos estos capítulos ocurren la noche que el Hijo de Dios fue entregado.
esa noche lavó los pies a sus discípulos, esa noche reveló muchas cosas acerca del Paracletos que los demás apóstoles y los escribas no dieron un testimonio. Pero gracias a Dios que tenemos el testimonio de Juan acerca de este aspecto. 26. Pero cuando venga el Consolador, la Biblia textual traduce Paracletos. ¿Por qué la Biblia textual verte Paracletos? Porque esa palabra Paracletos es muy rica en el griego y no existiría como una única manera de traducirlo. Paracletos significa alguien que está al lado para ayudar, para consolar, para ser abogado. Por ejemplo, en Primera de Juan dice, si alguno ha pecado, ¿qué tiene? Abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí la palabra abogado también es Paracleto. Entonces mire que en Primera de Juan lo tradujeron los traductores de Reina y Valera, abogado, y aquí lo tradujeron consolador. Pero cuando venga el Consolador, ¿a quién? Y mira que el Consolador no es una fuerza, sino un quién, es una persona. ¿A quién? Yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él iba a hacer algo en el corazón de la iglesia después de la partida del Hijo de Dios. ¿Qué iba a hacer? Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, por estos versículos y muchos versos más del Nuevo Testamento, sabemos que el sentir y la intención del Espíritu Santo en el corazón de la iglesia es que dar testimonio acerca de la obra del Hijo de Dios. Y ese sentir que tiene el Espíritu Santo se lo ha comunicado ¿a quién? A la iglesia. Inicialmente empezó a mostrárselo a los apóstoles y ahora nosotros continuamos con ese servicio y ese testimonio. Verso 27. Y vosotros daréis testimonio también. ¿De qué daremos nosotros testimonio según el verso precedente? De Él, del Señor Jesucristo. Entonces el Paracletos iba a dar testimonio en el corazón de la iglesia acerca de quién es el Hijo de Dios. Y nosotros, cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra, y vamos a continuar dando ese testimonio de quién es la persona del Hijo de Dios, de su obra preciosa, de su encarnación, de su muerte, de su resurrección, de sus provisiones, ¿cierto? Me llama mucho la atención esta palabra testimonio, martirea, en el griego, está relacionada con martirio. Al principio, en los primeros siglos, la palabra martireo o martirio significaba alguien que daba testimonio. Pero a medida que los hermanos fueron muriendo, esa palabra fue relacionándose con la muerte de aquellos que morían por causa de Jesucristo. Por ejemplo, Justino, el filósofo, años 150, ¿sabe cómo le dicen en la teología patrística? El mártir. Entonces empezó a conocerse esa palabra con otra connotación de aquellos que morían por Cristo, ¿cierto? Por causa de tu testimonio. Entonces, el Espíritu Santo no solamente ha dado testimonio de Cristo desde el momento en que Él vino, sino que el Espíritu Santo ya desde el Antiguo Testamento dio testimonio acerca de la obra del Señor Jesucristo. Lo que pasa es que recuerde que en la economía neotestamentaria sucede algo. El Espíritu Santo toma de toda la obra que produjo el Hijo de Dios y eso que toma es comunicado en el corazón de la iglesia. En el Antiguo Pacto todavía el Hijo de Dios no se había encarnado, todavía no había ido a consumar su obra para que eso fuese comunicado a la iglesia. Más sin embargo, el Espíritu Santo desde antiguo siempre daba testimonio acerca de quién era el Hijo de Dios, ¿cierto? Y vamos a leer un texto para confirmar eso. Vamos a Juan 5, versículo 46. Solo ese versículo. Juan 5, versículo 46. Juan 5, versículo 46. En el 30 tiene un subtítulo, Testigos de Cristo. Leamos solo el versículo 46. Entonces, el contexto es que los fariseos, los intérpretes de la ley, los principales de los judíos, no creían que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor los confronta porque ellos cada 8 días leían la ley en la sinagoga, en día de reposo. Y los confronta así. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió ¿quién? Él. ¿Qué vemos en esto implícitamente relacionándolo con Juan 15, 26?
que el Espíritu Santo en Moisés dio testimonio acerca del Hijo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es soplada por Dios, Seoneustas. ¿Quién entonces inspiró a los profetas a escribir? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, cuando estaba escribiendo, estaba dando testimonio acerca de alguien. ¿De quién? Del Hijo de Dios. ¿Sí? Desde antiguo, el Espíritu Santo ya estaba anunciando las glorias, los sufrimientos, los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos a considerar hoy un aspecto muy breve, una pincelada, porque en una reunión no podíamos tratar los muchos aspectos del testimonio que dio Moisés acerca del Hijo de Dios en uno de los muchos libros que escribió. Leamos primero como base Hebreos 9, versículo, ya le digo, hermanos, Hebreos 9. Vamos a leerlo desde el versículo 13. Sabemos que el libro de Hebreos es un libro de contrastes. Hijo de Dios, los ángeles, el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio de Aarón, Moisés y Aarón, la ley y Jesucristo, ¿cierto? Y entonces explicando lo que veía el escritor acerca de todos los sacrificios que él veía en el Antiguo Testamento, dice el verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este versículo que acabamos de leer, vamos a tomar este aspecto, no exhaustivamente, acerca de cómo Moisés dio testimonio acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, y de su obra. Eusebio, en Historia Eclesiástica, no sabemos si es cierto lo que dice Eusebio, pero Eusebio dice que Moisés conocía el nombre de Cristo y conocía el oficio de Cristo. Recuerde que la mayoría de los patrísticos utilizaban como base la Septuaginta, casi siempre. Cuando tú lo lees, ellos siempre citan la 70. Entonces, esto lo digo por causa de lo que vamos a considerar. Ustedes recuerdan que Josué no se llamaba Josué. Números 13 revela que Josué se llamaba ¿cómo? Oseas. Ese era el nombre de Josué. Pero la escritura dice que ¿quién le cambia el nombre? Moisés. Moisés le cambia el nombre y le pone ¿cómo? Josué. Y la palabra griega para Josué es la misma palabra griega para Jesús, Yesous. Y recuerde que también Moisés llamó por inspiración divina al sacerdote, al sumo sacerdote, lo llamó Cohen Mashiach, sacerdote ungido. Esa palabra Mashiach en el hebreo es Mesías, sino que Reina y Valera lo traduce como ungido, ¿sí? Entonces, Eusebio dice en su libro Historia Eclesiástica que Moisés conocía el nombre de Cristo y el oficio. ¿Cuál era el oficio? El Cristo, el ungido. Y por eso le puso el sacerdote así, el sacerdote ungido, y por eso le colocó a Josué, a Oseas le colocó Josué. No sabemos si es cierto que Moisés conocía el nombre del Señor, si eso lo hizo, fue por dirección del Espíritu Santo, pero el asunto era de que Moisés sí dio testimonio explícitamente e implícitamente de Jesucristo. ¿Explícitamente cuándo? Bueno, por ejemplo, hay muchos versos de la Escritura. Uno de ellos, Deuteronomio, creo que es el 18, dice: el Señor os levantará profeta como a mí de entre vuestros hermanos. ¿Recuerda? Y el que no escuchare tal profeta será cortado del pueblo. Ahí Moisés está hablando claramente acerca de que iba a venir el Señor Jesucristo. Y cuando vemos el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo utiliza pasajes del Antiguo Testamento que escribió Moisés, donde él se relacionaba con esa obra. De cierta manera, por ejemplo, cuando
cuando está hablando con Nicodemo, y recuerdan que le dice que así como la serpiente fue levantada en el desierto, de la misma manera el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado. Ahí hay una relación de la obra de Cristo en parte con el levantamiento del Señor Jesucristo. Y hay muchos ejemplos más del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Moisés no dio el verdadero pan del cielo, ¿cierto? Yo doy el verdadero pan del cielo. Entonces ahí está relacionando, mostrando cómo Moisés estaba hablando acerca de alguien más, ¿cierto? Hermano, la Escritura es el testimonio acerca de una persona, de la persona del Hijo de Dios. Y es necesario entonces que cada vez más nosotros como iglesia estemos conociendo ese testimonio desde el interior, para darlo a conocer, porque dice lo que leímos, y vosotros daréis también testimonio. ¿Acerca de quién? Acerca del Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces vamos a mirar un aspecto muy rápido, no, como dijimos, no es algo exhaustivo, la vaca alazana. La becerra roja que aparece ahí en Hebreos 9, versículo 13. Vamos a leer Números 19. Vamos a solamente a considerar algunos aspectos de la obra de Jesucristo, testificada por Moisés a través del Espíritu Santo. Números 19. Bueno, entonces tenemos Números 18, la rebelión del primo de Moisés, Coré, ¿cierto? Tenemos números, en el mismo número 18 hubo un juicio, en el número 17 la vara de Aarón reverdece para darle testimonio al pueblo que Dios lo había colocado a Aarón como sacerdote y a sus hijos, ¿cierto? Número 18 vuelve, ratifica lo que les dijo anteriormente. ¿Cómo? Hablando acerca del sostenimiento de los levitas y de los sacerdotes. Seguía entonces el Señor dando testimonio acerca de eso. Y llegamos a Números 19. El contexto, tú sabes que en el capítulo 16 hubo una mortandad terrible por la rebelión que se levantó en contra de la autoridad que Dios estableció. Y en ese ambiente de muerte, llegamos al capítulo 19, donde se nos introduce un aspecto que es el aspecto de la vaca alazana. La vaca alazana es quizás uno de los aspectos más importantes del libro de Números. La vaca alazana tiene casi la misma importancia que en Levíticos el Yom Kippur, el día de la expiación, ¿sí? Entonces vamos a leer Números 19, versículo 1, y vamos a mirar entonces cómo Moisés testificó acerca de la obra del Hijo de Dios, ¿cierto? 1. Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciendo, mire, en este contexto donde había muerte, donde hubo la rebelión, donde hubo una gran mortandad, esta es la ordenanza de la ley que Yahvé ha prescrito diciendo. Bueno, entonces vamos a ver entonces cuál fue la ordenanza del Señor en ese ambiente, en ese contexto. Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Recuerden que esto en Números es en el contexto del desierto. Aún no habían entrado a la tierra prometida, a Canaán. Y todo lo que sucede en el libro de Números y en Levíticos ocurre en el desierto. Desde ese ángulo es que debemos leer nosotros el libro de Números, ¿cierto? Entonces lo primero que dice, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana. La palabra hebrea para alazana, los hermanos que conocen hebreo, es Adón, alazana, Adón, pero este Adón es con M, está el Adón con N. Por ejemplo, ese Adón aparece en Salmo 110, versículo 1. Dijo Yahvé a Adón, ¿sí? Reina Valera 60 traduce, dijo Jehová a mi Señor. Es dijo Yahvé a Adón. Ese Adón es con M, que se traduce Señor. Este Adón es con M. Y este Adón viene de Adán. ¿Se me entiendes? Que significa algo así como rojizo. ¿Sí? Entonces lo primero que nosotros podemos considerar en este aspecto de relación de la vaca roja es la relación que tiene el Señor Jesucristo con la humanidad. Que para poder redimirnos, lo primero que tenía que hacer era encarnarse. ¿Sí? Y no sabemos si Moisés conocía todas estas figuras, tipos o simbologías.
Pero nosotros hoy, en nuestro tiempo, por el testimonio del Espíritu Santo, a través de lo que ha revelado el cuerpo de Cristo, sabemos que está hablando estrictamente, específicamente del Hijo de Dios. Claro que también tú vas a encontrar eclesiología, porque también hay un trabajo, porque recuerde que está el tabernáculo de reunión, que nos habla también de Cristo con la iglesia, ¿sí? Pero hoy solamente vamos a considerar algunos aspectos de cristología. Naturalmente que tendrá una aplicación al final eclesiológica. Entonces lo primero que podemos decir es, la vaca alazana hace relación, como su nombre lo dice, a la encarnación. Pero esa vaca tenía unas particularidades. Uno, ¿cómo tenía que ser? Tamín, perfecta. Esta palabra aparece en el Éxodo 12, donde se habla del Cordero Pascual, que el Cordero Pascual tenía que ser ¿cómo? Sin tacha. ¿Sí? Entonces era uno, perfecta, en la cual no haya falta. Vamos a mirar su correspondencia en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Primera de Pedro y deje marcado número 19, que vamos a volver ahorita ahí. Solamente vamos a ver algunos aspectos, hermano. Números, Primera de Pedro 2. Vamos a leer el verso. A ver, ya les voy a decir. 22. Entonces, ¿cómo debía ser la vaca alazana? Perfecta, sin contaminación, sin que haya ninguna falta en ella, ¿sí? Naturalmente que aquí estamos leyendo entre líneas porque estaba apuntando algo mucho más, porque ya lo leímos en Hebreos 9:13. Porque la sangre de ellos, ¿qué no podía hacer? Limpiar la conciencia del pecador. ¿Por qué? Porque una vez que ofrecía el sacrificio, tenía que volver a repetirlo. Entonces, ¿qué era eso? Su conciencia todavía le decía que había algo pendiente, que había una deuda. ¿Sí? Primera de Pedro 1:22. El cual no hizo pecado, ni se halló, ¿qué? Engaño en su boca. Bueno, esta vaca alazana hace referencia a eso, en el cual no era perfecto y no había ninguna falta en él. Y esa fue la particularidad del Hijo de Dios. ¿Cómo? Impecable, apartado de los pecadores, sin un ápice de pecado. Y yo sé que son temas que ya conocemos, pero es necesario nuevamente, hay veces, pasar sobre nuestros pasos para ser afirmados en la palabra. Entonces, este primer aspecto nos habla de la impecabilidad del Hijo de Dios, de su pureza, de ser una persona que estuvo completamente ajena al pecado. Y aunque fue tentado y vino en semejanza de carne de pecado, nunca lo practicó, nunca lo pensó, nunca lo participó del pecado. ¿Sí? 1. Di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana perfecta, en el cual no haya falta. Y miren lo que dice, lo que sigue diciendo el texto. Sobre la cual no se haya puesto yugo. Aquí quiero llamar la atención a algo, hermanos. El yugo, ustedes saben que se coloca sobre dos animales de la misma característica para que labren la tierra y hagan los surcos. Regularmente un buey con un buey. Casi siempre hay un buey mayor que guía al buey más joven. Es extraño ver un yugo entre un buey y un asno. ¿Cómo quedará el asunto? No va a haber un trabajo armonioso, ¿cierto? Los surcos no van a ser derechos, sino van a ser así, tipo zigzag. Aquí la vaca tenía que ser un animal en el cual nadie nunca había trabajado con él. Esa era la particularidad de esa vaca. Muy parecido al Cordero de la Pascua. Tenían que guardarlo, tenían que observarlo, tenían que mirarlo, probarlo, para que saliera probado, para que pudiese ser el Cordero Pascual. Y antes de pasar a lo del yugo, me recuerda mucho lo que dice la Biblia acerca de la pureza del Hijo de Dios, de que era sin falta y era perfecto. Muchas personas dieron testimonio acerca de la perfección del Hijo de Dios. ¿Ustedes recuerdan el centurión cuando lo estaban crucificando y qué dijo? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cuando se lo llevaron a Poncio Pilato, ¿qué dijo? No haya falta en este hombre. Cuando estaba en la cruz los ladrones, uno dijo, pero si este hombre no ha hecho nada malo, este hombre es un justo, ¿cierto?
Entonces el continuo testimonio en Israel era la pureza del Hijo de Dios. Tenía buen testimonio de todo el mundo. Entonces, este aspecto es el segundo aspecto que nadie debió haber trabajado con él. Lo que hemos entendido es que habla de un aspecto. Vamos a leerlo en Juan 14 y volvamos nuevamente allá. Juan 14, ya les voy a decir el versículo 30 nuevamente. En el mismo contexto en la noche que fue entregado. Juan 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Y mira esta frase tan enigmática. Y él, ¿quién es él? El príncipe de este mundo, nada tiene en mí. O sea, que nada de lo del maligno, nada de lo que hizo el maligno, nada de la obra del maligno que colocó en el corazón del ser humano, se encontraba en el Hijo de Dios. ¿Cómo podemos entender esto relacionándolo con que nunca tuvo yugo? El diablo nunca pudo trabajar con el Hijo de Dios. Era sin yugo. En cambio nosotros, ¿sí me entiendes? ¿Recuerda lo que dice la Biblia? Creo que eso es en Romanos. El que es vencido por alguien se vuelve esclavo del que lo venció. Entonces el diablo no pudo esclavizar al Hijo de Dios. El Hijo de Dios lo venció en todos los aspectos. En la tentación, acá en la tierra, y después cuando fue a la muerte le quitó las llaves y el poder de la muerte. Entonces, por eso se necesitaba que la vaca fuera sin yugo, que nadie hubiese trabajado con ella y que el diablo no hubiese arado con ella. El diablo lleva arando miles de años con el hombre. El diablo está trabajando y arando con los hombres para establecer su gobierno acá en la tierra. Naturalmente utiliza los espíritus caídos también, pero en la finalidad va a ser es con los hombres y ha sido con los hombres, ¿cierto? Entonces esta vaca alazana no debía tener yugo, nadie debía haber trabajado con ella. El diablo no pudo trabajar con nuestro Señor Jesucristo. Él no pudo ser esclavo del diablo. ¿Por qué? Porque es esclavo de aquel que lo vence y el diablo nunca lo venció. El Señor Jesucristo nunca fue esclavo del pecado. Y para eso venció el pecado en la cruz, para libertarnos de la condición pecaminosa en la que nosotros estábamos. Antes de ser de Cristo, y si después de Cristo caemos en una condición pecaminosa, sigue teniendo poder para levantarnos. Primera de Pedro 4:1. El que murió por el pecado, terminó con el pecado. ¿Sí? Entonces el trabajo también del Espíritu Santo en el corazón de la iglesia es que cada día el cristiano pueda tener una lejanía del pecado, hacia el pecado, que lo vea lejos, que no lo vea cerca, hermano. Algunos dirán, no, hermano, pero es que todavía está la carne, pero también está el Señor. Y si está el Señor, Él puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Amén. Amén. Volvamos entonces al versículo 4. Algunos aspectos solamente. Bien. Después entonces ya trataríamos un poco más el asunto. Verso 2, volvamos. Y esta es la ordenanza de la ley que Yahvé ha prescrito diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. ¿Sí? 3. Y daréis a Eleazar el sacerdote, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará ¿a dónde? Fuera del campamento. ¿A qué le suena esto? ¿No le suena esto a dónde murió el Señor Jesucristo? ¿Fuera de la ciudad? ¿No lo dice eso Hebreos capítulo 13, versículo 12? ¿Sí estamos descubriendo cómo se da testimonio acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo? Y es menester que la iglesia siempre dé testimonio de Él hasta que Él vuelva. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció ¿dónde? Fuera de la puerta, que es el equivalente a fuera del campamento. Entonces la vaca alazana tenía que morir fuera del campamento, y eso estaba hablando dónde tenía que morir Cristo. ¿En dónde? En el Calvario, en el Gólgota, fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén, allá
donde fue crucificado, ¿cierto? Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Lo mismo que la vaca alazana, fuera de el campamento. Amén. Versículo 4. Vamos muy rápido por causa del tiempo. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y la rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella, ¿qué? 7 veces. Y hará quemar la vaca delante de sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego, después de que se quema, tomará el sacerdote 1, madera de cedro, e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. ¿Listo? Entonces, mira lo que está sucediendo acá. Se saca la sangre de la vaca alazana, se rocea el tabernáculo, no los israelitas, el tabernáculo, ¿cierto? Luego la vaca se coloca en fuego y se cogen tres materiales para que se consuma juntamente con el fuego, que es la madera de cedro, el hisopo y la escarlata. Todos estos aspectos, madera de cedro, hisopo y escarlata, nos hablan de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo en todos sus aspectos. Porque ustedes saben que la madera de cedro se utilizó para la construcción de muchos utensilios en el Antiguo Testamento. Pero el hisopo era algo que no tenía casi valor. Ustedes recuerdan que Salomón dice el hisopo que nace en la pared. Y el hisopo era utilizado para purificación. Por ejemplo, cuando Israel en el desierto, cuando Dios dio las leyes, y entonces Moisés tomó la sangre del cordero y tomó hisopo y purificó al pueblo. El hisopo era algo que no tenía mucho valor. De la misma manera es lo que vieron algunas personas acerca del Señor Jesucristo, sin atractivo, ¿cierto? Entonces todo esto se toma y se lleva al fuego. Versículo 7. Y el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Algunos aspectos que no vamos a considerar por el tiempo. 8. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo. ¿Hasta dónde? Hasta la noche. Verso 9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca. Ustedes saben que el último estado de la materia es la ceniza. Aquí estamos viendo nosotros lo relacionado con el primer sacrificio que aparece en Levítico. ¿Recuerdan cuál es? El holocausto. ¿Cuál era el holocausto? El holocausto era un sacrificio del cual nadie participaba. Era para ofrecérselo únicamente a Dios para que subiera como olor agradable a nuestro Dios. No es que Dios tenga narices, pero es una manera de referirse de cómo Dios aceptaba el sacrificio, ¿cierto? Entonces aquí, en este aspecto, vemos nosotros que la vaca fue hecha, ¿qué? Ceniza. O sea, estamos viendo la obra del Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue consumido para dar redención y para dar salvación al hombre. Era necesario que el grano de trigo cayese en tierra y muriese, porque si no es consumido, si no es llevado a ceniza, no puede lograr la redención de los hombres. Y no solamente la redención, la conformación de los hombres. Uno de los aspectos más importantes que hemos visto en la palabra es la edificación, o oikodomeo, el construir una casa. Dios está muy interesado en edificar a los creyentes, pero para edificarlos naturalmente hay que salvarlos. Pero el aspecto importante de Dios es la conformación. Era necesario entonces pues que el Hijo de Dios viniese para que cumpliese su obra de redención y siguiera trabajando en su obra de conformación. Entonces esto nos habla de cómo el Hijo de Dios fue consumido, fue entregado por nuestros pecados para darnos redención y para seguir edificándonos a través del Espíritu Santo. Y el hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio,
y la guardará en la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación, es una expiación. Entonces miren lo que se iba a hacer con esta ceniza. Esta ceniza iba a estar fuera del campamento en un recipiente con agua, y es extraño porque aquí dice que es agua de purificación, es una expiación. Todo esto el Hijo de Dios lo hizo, ¿para qué? Para purificar un pueblo, para que sea celoso y santo de buenas obras. Todo esto que estamos leyendo acá lo hizo el Hijo de Dios para purificarnos a nosotros. Aunque algunas veces el texto dice, purifíquese a sí mismo, ¿cierto? Eso parte de la obra que el Señor Jesucristo hizo. Una persona en la cual no haya sido impregnado de la obra del Hijo de Dios no puede ser purificado. Es purificado en base a lo que hizo el Hijo de Dios. Es en base a eso que es su purificación. Leamos el texto correspondiente en el Nuevo Testamento, uno de los muchos. Tito 2, versículo 14. Tito 2, versículo 14. Tito 2, versículo 14. Entonces dice el versículo 3, nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Y qué más? Y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, esto que hizo el Hijo de Dios, lo conocemos nosotros en nuestra vida diaria. Él nos va purificando a través de toda su obra preciosa. ¿Para qué? Precisamente para que seamos introducidos, para que tengamos deseos y anhelos de participar en las obras que Él preparó de antemano para que cada creyente camine en ellas, hermano. ¿Sí? Entonces, esta obra de la vaca alazana está hablando acerca de que nuestro Señor Jesucristo se dio para seguir purificando un pueblo. Ya lo purificó a través de su sangre. Pero recuerde, hermanos, que pecamos cada día y no deberíamos, pero si lo hacemos, ¿qué debemos hacer? Nos acercamos a su sangre, nos acercamos a Él. Pero también hay otro aspecto más al cual nos vamos a acercar, porque recuerde que ya empezamos a considerar es el agua. La sangre ya se roció la primera vez, ¿cierto? Sobre el tabernáculo. Leamos ahora el versículo 17. Leamos el versículo 17. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. La Biblia textual donde dice corriente, aquí la tiene nuestra hermana, dice vivas. Agua corriente son aguas que son vivas, ¿cierto? Entonces, esta ceniza se echaba en un recipiente con aguas vivas. Cuando nosotros leemos aguas vivas, ¿a qué nos va a llevar la misma escritura? Juan 7, 37, 38 y 39. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Y entonces Juan explica, esto decía acerca de ¿qué? Del espíritu de que habían de recibir los que creyesen en él, porque todavía no había espíritu. ¿Cierto? Así dice la Biblia textual, no había espíritu. No había espíritu en el sentido económico. Sí había espíritu porque Dios es omnipresente y siempre ha existido y el Espíritu Santo es Dios. Pero no había en el aspecto que todavía no había tomado la obra de Cristo en su glorificación, ¿cierto? Entonces, aquí entonces podemos ver nosotros que la ceniza se mezclaba con el agua, ¿cierto? La obra de conformación de Dios es una obra del ser de Dios. Es una obra del Padre, es una obra del Hijo y es una obra del Espíritu Santo. Ahora entonces vamos a llegar a la aplicación de lo que estamos considerando. Ustedes saben, lo que acabamos de decir, que el contexto en el cual se está hablando de la purificación era por la muerte que había en Israel en su entorno. Murieron muchísimas personas. No recuerdo el número exacto, pero había mucha mortandad en el pueblo por causa de la rebelión de Coré y su séquito, ¿cierto? Entonces, leamos el versículo 11. Entonces, mire para qué era
el agua con la ceniza, la madera de cedro, el hisopo y el último. Y el hisopo, mire para qué era todo esto. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Verso 12. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio el séptimo día. El pecado que produce, Romanos 5:12, muerte. Entonces la participación con el pecado va a traer muerte. Entonces el agua aquí en este contexto, con la obra de Cristo, el Espíritu Santo, con la obra de Cristo, va limpiando a la iglesia de lo que produce el pecado, que es la muerte, porque era precisamente en ese entorno que se tenía que purificar la persona cuando tocaba cadáver, ¿cierto? Hermano, y recuerde, estamos en un mundo que fue juzgado por Dios. Estamos en un mundo que huele a muertecita. Ustedes recuerdan el arca, Noé. Ustedes recuerdan cuando Noé, primero cuando empezaron a bajar las aguas, envió un cuervo, ¿recuerdan? ¿Y qué pasó con el cuervo? No volvió. Pero después envió una paloma 3 veces. Iba y volvía, iba y volvía, iba y volvía. ¿Por qué no vuelve el cuervo? Porque el cuervo es carroñero. ¿Sabe cuánto cadáver había sobre la faz de la tierra? ¿Sabe cuántos muertos había por causa del diluvio? Muchos. La tierra hiede a mortecina, a pecado. Y nosotros en nuestro caminar nos ensuciamos con muerte. Por eso es necesario volvernos a la obra del Hijo de Dios. El Señor tiene provisión en todos los aspectos para todos nosotros. Si alguien no es limpio, porque no quiere, un creyente. Si un creyente no es libre del pecado es porque no se acerca al que hizo la provisión para que él fuese limpio y se purificara. Ahora me llama mucho la atención este versículo 11. Al que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y mire lo que pasa. No desde el primer día de que es inmundo se tiene que rociar con el agua, sino cuando el tercer día. O sea que eran 3 días en el cual él sabía que tenía una culpa de que estaba inmundo. Eso nos habla entonces de que el Señor nos da tiempo para arrepentirnos, hermano. Cuando pecamos, el Señor entonces está esperando que todos procedamos a arrepentirnos, ¿sí? Y que Él nos limpie con su sangre, pero también recuerde una cosa, estamos hablando del agua, ¿cierto? Aquí el aspecto es el agua. También nos limpia con agua. Agua en la Biblia tiene muchas connotaciones, pero para lo que estamos leyendo tiene 2 connotaciones. Ustedes recuerdan la noche que el Señor fue entregado, Juan 13, ¿cierto? Y entonces Pedro, el Señor se ciñe y empieza a limpiar, a lavar los pies de los discípulos. Entonces Pedro pues sabía que eso era un trabajo de un esclavo y Pedro dice, no, tú eres el Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Entonces el Señor le dice, no, es necesario, deja que lo hagamos, Pedro. Entonces Pedro, no entendiendo todavía el asunto, le dice, no solamente los pies, todo. Entonces el Señor le dice, no, ya ustedes están limpios. Ya los que están lavados están limpios, aunque no todos, ¿cierto? El Iscariote. Y entonces si sigue el contexto, capítulo 14, 15, nos explica cómo los lavó. 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra. Entonces aquí el agua hace referencia a la obra del Espíritu y la palabra. Hermano, la palabra tiene el poder de limpiar nuestra vida. Por eso es necesario que estemos expuestos a la Biblia. La Biblia tiene un poder limpiador y transformador. Que si alguno ha pecado se acerca al Señor, que su sangre lo limpia, pero también la palabra tiene el poder de limpiar el corazón nuestro, hermano. ¿Sí? Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Yahvé contaminó. Y aquella persona será cortada, en la textual creo que dice expulsada, de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será y su inmundicia será sobre él.
Esta es la ley para cuando alguno muera en tienda, cualquiera que entre en la tienda, y todo lo que esté en ella será inmundo 7 días. Bueno, vamos a dejarlo por ahora para no detenernos, para no avanzar más. Entonces, la aplicación es, así como Israel estaba peregrinando hacia Canaán, pero en esa peregrinación se podía contaminar, entonces el Señor proveyó lo necesario para que Israel pudiese llegar a Canaán limpio, purificado. La aplicación para la iglesia es que nosotros estamos en un peregrinaje ¿hacia dónde? Hacia la patria celestial, hacia nuestro Canaán, ¿cierto? Pero en ese caminar podemos contaminarnos. Pero hermanos, el Señor proveyó lo necesario para limpiarnos, para purificarnos, su sangre, su espíritu y su palabra, hermano, ¿sí? Nosotros estamos peregrinando hacia la patria celestial, pero en ese camino estamos en un mundo donde podemos ensuciarnos nuestros pies. Por eso es necesario que constantemente estemos expuestos a la palabra, al Espíritu del Señor, para que nos vaya limpiando, para que vaya renovando nuestra mente, hermanos. Amén. Entonces lo que hicimos hoy fue dar testimonio con Moisés acerca de la obra de Jesucristo. Nosotros sí creemos que Moisés habla acerca del Señor Jesucristo. Amén. Ese es el testimonio del Espíritu en el corazón de la iglesia. El sentir del Espíritu Santo es siempre llevar a la iglesia al testimonio del Hijo de Dios. Hoy el movimiento pentecostal ha hecho lo contrario. Ha colocado el Espíritu Santo como alguien sobre el cual él mismo está dando testimonio. No. La obra legítima del Espíritu Santo es que guía el corazón de la iglesia en el interior a que testifique acerca de su Señor. Amén, hermanos. Que el Señor pueda fructificar la palabra, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a agradecerle. Padre, tú desde los cielos dijiste, este es mi Hijo amado, a él oí. Y tú también, Espíritu Santo, viniste a dar testimonio acerca de tu Hijo. Hoy nos sumamos al sentir del Padre y del Espíritu, que es dar testimonio acerca de la persona gloriosa de tu Hijo. Señor, no nos cansaremos de apreciar y contemplar tu obra, Señor. Una obra preciosa y una obra sublime y una obra muy necesaria para nosotros. Gracias por hacer todo lo que hiciste a nuestro favor, Señor. Estamos muy agradecidos. Queremos tomar siempre de ti, de aquello que tú hiciste, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti. Si hemos pecado, nos colocamos en tu sangre para que nos limpie de todo pecado y nos exponemos a tu Espíritu y a tu palabra para ser limpios, Señor. Queremos presentarnos limpios ante nuestro Señor. Gracias por la comunión en el Espíritu, Señor. Gracias por tu Espíritu en nuestros corazones que nos lleva a ti, Señor. Gracias porque sabemos que tú, oh Hijo de Dios, glorificas al Padre y das testimonio de tu Padre. Gracias. Santifica tu palabra porque ella es verdad en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Toda gloria, honra y